Polibio proporciona sobre la monarquía un relato, proporciona una historia, una narración que pretende tener validez universal. Polibio es un historiador y esto no debemos olvidarlo. Y un historiador, si hemos de hacer caso de lo que Aristóteles entendía por historia, es alguien que relata sucesos particulares, sucesos que se desarrollaron en cierto momento y en cierto espacio. Distintamente a lo que hacen los poetas que se expresan en lo tocante a lo verosímil y a lo necesario. Pero Polibio es probablemente el padre de la historia universal. Una historia universal que en términos de Aristóteles debería ser una contradicción, debería ser un oxímoron. Si es historia no es universal y si es universal no es historia. Polibio lo que está contando es un relato que sucede en todas partes, un relato que es como los relatos particulares, solo que sin ser particular, un relato que se repite en todo género de ocasiones. Esa secuencia, recordémosla, de catástrofe, monarquía, realeza y tiranía. Esa secuencia que no se interrumpe ahí, sino que prosigue después, aunque sus pasos posteriores no nos interesen especialmente a nosotros ahora. Bien, dentro de todo lo anterior, ha surgido una idea, ha surgido una figura, o más de una, del gobierno de uno. Ha surgido, desde luego, una figura particularmente persuasiva, particularmente favorable del gobierno de uno, que es la realeza, ¿verdad? Un régimen máximamente deseable. Ha surgido también otro máximamente execrable, que es la tiranía, la degeneración o corrupción de la realeza. Y luego estaba anteriormente esa monarquía originaria, esa monarquía natural, que era, por así decir, una parte de la naturaleza. Todo esto Polibio lo ha relatado en muy pocas líneas, en apenas tres páginas a las que podríamos volver, pero no vamos a hacerlo. A partir de ese relato histórico, de ese relato histórico universal de Polibio, hay sin duda mucho que reflexionar y los pasos ulteriores de esa reflexión nos pueden venir dados quizá por referencias que son históricamente anteriores a la del libro sexto de las historias de Polibio. Voy a referirme a continuación a unos pocos versos, apenas tres versos del libro segundo de la Ilíada y sobre todo a algunas de las citas que en la tradición posterior recibieron estos versos. Cuando en la Ilíada un personaje notable, como en este caso Odiseo, dice algo, esas palabras del personaje notable forman parte de un fondo cultural que todo griego arcaico debidamente culto conoce perfectamente. Desde luego, innumerables griegos han estado en condiciones de repetir esas palabras que vamos a ver enseguida de Odiseo en el libro segundo de la Ilíada, y desde luego Aristóteles lo hizo. Aristóteles lo hizo en ocasiones
que ya se verán después. Lo que me interesa subrayar en este momento, antes de mencionar los versos correspondientes de Homero, es su condición citable, es decir, se trata de algo parecido a un refrán. No quiero decir con ello que sea un refrán ni un proverbio en absoluto. No, no, no se trata de esto, pero sí que se trata de algo que comparte la repetibilidad propia de los refranes, de estos lugares comunes que todos estamos en ocasiones de reiterar como cosa conocida y como cosa consabida. La totalidad de los cantos homéricos era una especie de refrán colosal que todos los griegos sabían de memoria y que contenía una ingente suma de declaraciones ejemplares, de palabras que podían ser aducidas como, pues como algo parecido a argumentos de autoridad en las ocasiones más variadas. Veamos los versos correspondientes que tratan, desde luego, del gobierno de uno solo y de su condición deseable por contraposición a sus alternativas. Tengo aquí varias traducciones del canto segundo de la Ilíada y me reduciré a una de ellas, aunque podría merecer la pena compararla con otras, puede hacerlo cualquiera simplemente a base de comparar, es fácil hacerlo. Son los versos 204 y 205 del canto segundo, como he dicho ya, de la Ilíada, en donde está hablando Odiseo ante la asamblea de los jefes aqueos, ¿verdad? Las palabras de Odiseo podían ser, como decía hace un momento, repetibles de memoria por cualquier griego, y repetibles mucho antes de la invención de la escritura. Imposible es, ha dicho Odiseo, imposible es que aquí reyes seamos todos los aqueos, que el mando de muchos no es bueno, sea caudillo uno solo sea el rey, ¿verdad? Son unas pocas palabras, pero desde luego llenas de significado y las repito a continuación en la traducción de Javier Pérez, si la memoria no me falla, la última de las traducciones de la Ilíada, aparecidas en castellano y publicada por Abada. Imposible es que aquí reyes seamos todos los aqueos, que el mando de muchos no es bueno. Sea caudillo uno solo sea el rey. Con lo anterior, Odiseo pretende dar por zanjada una procelosa discusión y lo hace apelando a la potestad única de un solo jefe, un solo caudillo, una sola persona que manda de entre todos los aqueos que naturalmente aspiran a hacerlo. El gobierno de uno es lo razonable, es lo racional, es lo eficaz, es lo que asegurará la victoria, mientras que la pretensión de un gobierno plural por parte de muchos acarreará toda clase de males, de contrariedades y de ineficacias.
Odiseo es, podríamos pensar, el primero de todos los teóricos del gobierno monárquico y ha elaborado su teoría de la monarquía de un modo francamente expeditivo y sin necesitar de muchas palabras. Imposibles que aquí todos mandemos. Aquí no podemos estar todos aspirando a mandar y uno solo, quien sea, no sabemos quién, pero uno solo es quien debe hacerlo. Quien debe hacerlo si queremos ganar la guerra de Troya, quien debe hacerlo si queremos salir airosos del trance en el que estamos. Bien, solamente con que estas palabras de Homero estuvieran registradas en el texto de eso que llamamos la Ilíada, tendrían ciertamente su importancia. Pero estas palabras nos importan a nosotros, sobre todo, no tanto por ellas mismas, sino por algunas de las citas que célebremente recibieron fuera del texto de la Ilíada y mucho después de la composición y de la fijación de ese texto. Aristóteles cita estos versos de Homero y los cita por lo menos en dos ocasiones, seguramente lo hizo más veces en textos que nosotros desconocemos, pero conocemos dos. Y dos ciertamente muy importantes. Voy a referirme de momento sobre todo a uno de ellos que corresponde al final del libro Lambda de la metafísica. No se trata de un texto político en ninguno de los sentidos habituales de la palabra, sino que se trata del final de un libro de la llamada metafísica, podríamos contar a continuación la historia correspondiente al título de los libros aristotélicos llamados metafísica y podríamos detenernos en todas las dificultades terminológicas y filosóficas que semejante título tiene, pero no lo vamos a hacer. Baste simplemente con señalar que estamos al final del libro Lambda. Al final del libro Lambda, en donde se está discutiendo acerca de los números y acerca del posible papel de principio que los números pueden cumplir. Que pueden cumplir o que según Aristóteles no pueden cumplir, puesto que Aristóteles se expresa radicalmente en contra. Como vamos a ver enseguida, ese libro Lambda de la metafísica termina con la cita de Homero, en este caso sin mención de autor. Simplemente Aristóteles reproduce las palabras correspondientes y no parece sentir la necesidad de aclarar que se trata de una cita de la Ilíada. Seguramente todos sus lectores lo saben ya. Todos sus lectores conocen la Ilíada de memoria y no resulta necesario aclarárselo, ¿verdad? Veamos lo que Aristóteles dice. En un contexto, repito, que no es político conforme a los sentidos habituales de esta palabra para nosotros, ni tampoco para el contexto aristotélico, ¿verdad? Mm, amplío un tanto la cita dando algo del contexto para que se entienda mejor. Además, dice Aristóteles, nadie dice
qué es lo que da unidad a los números o al alma y al cuerpo, o en general a la especie y a la cosa. Ni es posible que lo diga, a no ser que diga, como nosotros, que lo hace la causa motriz. Bien, esto no debe interesarnos ahora especialmente, lo he mencionado para presentar un poco el contexto. Y prosigue el texto de la metafísica. Y los que presentan como primero el número matemático y así siempre otra sustancia inmediatamente siguiente a un número, ¿verdad? Y otros principios de cada una tornan inconexa la substancia del universo. Es decir, si el número es principio, hay innumerables principios uno detrás de otro y por tanto el universo, el todo, la totalidad se convierte en algo inaceptablemente inconexo. Pues una sustancia, prosigue Aristóteles, no aporta nada a otra con su existencia o inexistencia. El 6 no le aporta nada al 7 existiendo o dejando de existir. Y multiplica los principios, naturalmente, ¿no? Y aquí viene lo que nos interesa. Pero los entes no quieren ser mal gobernados. Pero los entes no quieren ser mal gobernados. No es cosa buena el mando de muchos. Uno solo debe ejercer el mando. Este no es cosa buena el mando de muchos, uno solo debe ejercer el mando. En la traducción castellana de Valentín García Yebra, reproduce exactamente los versos de Homero que se han leído hace un momento. Aquí termina el libro Lambda con la última de las palabras que he leído y Aristóteles no se siente en la necesidad de comentar absolutamente nada ni de aclarar que se trata de una cita. El que lo quiera entender que lo entienda porque se supone que las cosas están debidamente claras. Los entes no quieren ser mal gobernados, ¿verdad? Aquí hay un uso del lenguaje que seguramente todos calificaríamos con facilidad de metafórico y que si se acude a la concepción aristotélica de la metáfora, tal como aparece en la retórica o en la poética, podría hallarse que empleamos la palabra metáfora debidamente en términos aristotélicos. Los entes, las cosas que son, se toman aquí como objetos posibles de gobierno. Es decir, la realidad se toma de manera metafórica como algo político. El conjunto de los entes, el conjunto de las cosas que son, se toma como algo apto para su gobierno. El mundo, si es que la palabra mundo vale, cosa desde luego discutible, como designación del conjunto de todos los entes, se tomará entonces como algo capaz de gobierno y por tanto de buen o de mal gobierno. Si los principios son muchos, vienen uno detrás de otro, están multiplicados como multiplicados están los números y son propiamente innumerables, eso es un paradigma neto del mal gobierno. El conjunto de los entes estaría pésimamente gobernado
si estuviera gobernado de manera plural. Y empleo el término plural, en este caso, teniendo en cuenta la traducción latina de la metafísica de Aristóteles, la traducción latina de Guillermo de Merbeke, que tantísima importancia histórica tuvo en la historia de las ideas europeas y que en grandísima medida debe entenderse como un texto perteneciente al corazón mismo de lo que históricamente se ha entendido por aristotélico, es decir, a Aristóteles se le ha leído más en latín que en griego, ¿verdad? Y en este contexto puede ser útil reproducir la traducción de Guillermo de Merbeke a la cita de Homero reproducida por Aristóteles y a las palabras que Aristóteles hace preceder a dicha cita, ¿no? Entia vero nolunt disponi male. Entia vero nolunt dispone male, es decir, pero los entes no quieren ser mal dispuestos, no quieren ser mal gobernados, ¿no? Non bonum pluralitas principatum. Non bonum pluralitas principatum. Unus ergo princeps, ¿no? La traducción es lapidaria. Non bonum pluralitas principatum, unus ergo princeps. Es decir, no es bueno, no es bueno la pluralidad de los principados. ¿Mm? No es bueno la pluralidad de los principados, por tanto, que haya un único príncipe, unus princeps ergo, ¿no? Lo que importa aquí es la palabra pluralitas en latín, pluralidad, que no haya pluralidad de principados. La pluralidad es políticamente mala. Comenzó el curso con una referencia, si se recordará, a toda aquella defensa por Hannah Arendt de la pluralidad como constitutiva de la política misma. Aquí Aristóteles citando a Homero, o por lo menos el traductor latino de Aristóteles, se complace en negar taxativamente la pluralidad como algo que esté en condiciones de gobernar a los entes, que esté en condiciones de gobernar a las cosas que son. Estamos hablando de eso que andando el tiempo se llamó metafísica, o estamos hablando quizá de eso que andando mucho más tiempo todavía se llamó ontología. No estamos hablando aquí de política, aunque el vocabulario, desde luego, sea un vocabulario netamente político. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de principados, y la pluralidad que se está mencionando aquí es también una pluralidad política, ¿no? Pero estamos en el gozne entre la política y la metafísica. Estamos en una zona indiferenciada de discurso en la que parece que se está hablando de las dos cosas a la vez sin poder distinguir la una de la otra. Y en esa zona indiferenciada de discurso lo que resulta claro es que Aristóteles se presenta como un defensor de la unidad y como un enemigo de la pluralidad, que gobierne uno solo porque los entes no quieren ser mal gobernados. Y si estamos gobernados por los números, si los entes estamos gobernados por los números, entonces eso ni es gobierno ni es nada, porque eso es lo más inconexo de este mundo y no reúne ninguno de los requisitos metafóricamente políticos
que deben aplicarse al orden metafísico de lo real. Los entes tienen su propio gobierno y ese gobierno de los entes, ese gobierno de las cosas en general, ha de ser un gobierno monárquico. Ha de ser el gobierno de uno solo. De lo contrario, aquello ni es gobierno ni es nada, literalmente. Se trata de un gobierno totalmente inconexo que no reúne ninguno de los requisitos que pueden exigírsele a la condición de gobierno. La realidad es monárquica, por así decir, si se me admite esta manera un tanto exagerada y un tanto descontextualizada de hablar. La realidad en su sentido más profundo tiene que estar sometida al gobierno de uno solo y tiene que estar sometida al dominio de un solo principio. De lo contrario, ni habrá gobierno ni habrá dominio. Bien, hasta aquí la referencia a la metafísica de Aristóteles. He dicho antes que Aristóteles citaba el texto mencionado de Homero en dos lugares. El segundo nos lo podemos guardar de momento, ¿verdad? Bien, si reflexionamos un poco sobre lo anterior, sin saber nada de la política aristotélica, sin haber leído absolutamente ninguno de los textos que catalogamos como políticos de Aristóteles, podríamos pensar, y podríamos pensar con excelentes motivos, que en términos políticos Aristóteles es un defensor de la monarquía. ¿Cómo no iba a serlo? ¿Cómo no iba a serlo alguien que ha dicho sobre el gobierno de los entes lo que acabamos de ver? Si los entes quieren ser bien gobernados y si ser bien gobernados significa ser gobernados por un solo principio, los humanos se supone que también somos entes, ¿cómo no? Y habrá que suponer que queremos igualmente ser gobernados por uno solo, que queremos ser bien gobernados, ciertamente. ¿Cómo íbamos a querer ser mal gobernados, salvo en momentos de desvarío o salvo estando en posesión del error? Parece que Aristóteles tendría que ser el más monárquico de todos los teóricos políticos. Ese es el Aristóteles esperable. Y sin embargo esto no es verdad, como sabe cualquiera que haya leído la política de Aristóteles o cualquiera que se haya acercado a ella. Aristóteles no es monárquico en términos políticos y no cree en absoluto que el gobierno de uno solo sea el mejor de los regímenes políticos, salvo en ciertas condiciones particulares de tiempo y de lugar. Aristóteles no es un monárquico. Bien, aquí nos encontramos seguramente con el núcleo de la dificultad y con algo que sin duda ninguna tiene que desafiar el pensamiento. Con esto, el esquema de Polibio ciertamente se complica y ciertamente se complica a partir de referencias que son unos cuantos siglos posteriores a las de Polibio y en el caso de Homero muchos siglos antes del autor de las historias, de esas historias romanas escritas en griego. Creo que con lo anterior se nos van redondeando, o por lo menos se nos empieza
a redondear la esfera del planteamiento de los verdaderos problemas del gobierno de uno solo. Lo que nos queda por ver todavía es bastante y afecta a otra cita importantísima de Aristóteles, otra cita de los mismos versos de Homero, y a otra cita muy posterior a Aristóteles, una cita del siglo XVI, en la que, como se intentará mostrar después, los contornos de la modernidad política empiezan a aparecer planteados de una forma que seguramente a todos nos resultará fácil de reconocer y fácil de admitir como propia.